Pues estamos en Atenas, en este momento es la ciudad más culta del mundo y estamos ante un tribunal más exclusivo aquí y Pablo se va a parar ante ellos y va a proclamar con valentía el evangelio de Jesucristo y Dios le va a dar la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación, no solamente con el judío, sino que también al griego, al temeroso de Dios como al idólatra. Así que 17-16, arrancamos ahí. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quién esperaba? A Silas y a Timoteo. En Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que, ¿quiénes los habían encaminado y hasta dónde? ¿De dónde? Desde Berea. Unos hermanos los habían encaminado hasta Atenas. Iba acompañado, pero ahora Pablo está solo. Y hermanos, estuviera acompañado o estuviera solo, Pablo no dejaba de predicar a Jesucristo. Aquí Atenas ya tenía tiempo que había dejado atrás la edad de oro, pero seguía siendo la ciudad más famosa por sus universidades. En este tiempo del mundo acudían todos los buscadores de la sabiduría. Es más, para darle un poco más de contexto, allá en el tiempo del rey Artajerjes, ¿se acuerdan de él? El tiempo de Esther, el tiempo de Esdras. El rey Artajerjes había hecho una campaña militar y había destruido Atenas, pero perdió la guerra. Y en estos tiempos también el papá y otros, y después los romanos llegaron a tener posesión de este lugar. Pero fue en el año 480 antes de Jesucristo, durante el rey Artajerjes. Él era el persa que invadió a Grecia y había quemado Atenas y tuvo que reconstruirse varias veces. Pero en este momento nos encontramos que Atenas es esta ciudad muy prominente y muy destacada, en especial por sus universidades, por su conocimiento. Se daban de que todo lo conocían, que no necesitaban nada, que ellos eran más que la mamacita de Tarzán hasta cierto punto. Así que, pero vamos a aprender aquí unos puntitos muy importantes. No solamente era la capital Atenas de Grecia, vamos a aprender por qué se llamaba así, pero era famosa por su erudición, los eruditos, por la filosofía, por las artes, pero se las daban de gran cosa, pero realmente eran infantiles, supersticiosos, impíos, pero según ellos los más ilustres por su saber y sus habilidades. Estaban totalmente entregados a la idolatría, tanto el judío como el griego. Pero en este momento era el centro religioso del mundo greco-romano. Claro, el Señor también utilizó al griego. El Nuevo Testamento lo tenemos en griego y vamos a hablar de esto. Pero aquí en esta ciudad de Atenas había más estatuas o más ídolos que en el resto de Grecia, ¿sí? Dioses de ellos. Atenas supuestamente era la hija de Zeus. Entonces la supuesta diosa de, entre comillas, de la sabiduría. Y fue así que fue nombrada esta ciudad. Tenían tantos dioses, estaban los titanes, los que eran los supuestos de las pre-olimpiadas. Estaban los 12 dioses o ídolos de las olimpiadas y un montón más. Y aquí en esta plaza que se va a llevar a cabo esto, es donde la gente se reunía para hablar, dialogar, y es lo que más les encantaba. Hablar más que actuar. Entonces aquí Pablo no va a tener dificultad encontrar a quién testificarle, con quién hablar intelectualmente de diferentes maneras. Y en especial están los filósofos. Filosofía, y vamos a hablar de estas huecas filosofías en un segundo. Pero aquí Pablo casi quiere ministrar primero al griego, al gentil, antes que al judío. Porque ¿cuál era su costumbre? De ir primero a las sinagogas, a su gente, a su pueblo, a su raza y después a los demás.
Pero aquí ve tanta idolatría que dice, "Ay, no me puedo, no sé qué hacer, quiero ir al judío, pero quiero ir al gentil también. Mándenme por favor a Silas y a Timoteo. Timoteo me va a ser útil porque Timoteo era de padre griego. Entonces va a ser de gran ayuda. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga, ¿con quiénes? Con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí la palabra discutía, usted y yo la conocemos negativamente, simplemente es de tener un pleito, a enojarnos y pelearnos con palabras. Aquí la palabra discutía del griego es día, es llegar hasta el otro lado, querer entender la postura de la otra persona. Dialegomai es la palabra compuesta en el griego. Diálogo es donde obtenemos esta palabra usted y yo. Así que, porque lego es hablar. Diálogo. Entonces, hablaba, razonaba, utilizaba la Biblia, la lógica, las conclusiones. O sea que se llegaba a una conclusión. Más al rato vamos a ver que otros, los que hablan con él, no llegan a... Bueno, lo vamos a hablar. Así que razonaba usando lógica y conclusiones en la sinagoga. ¿Con quiénes? Los judíos y los gentiles que aún no habían sido proselitados o prosélitos al judaísmo. Pero también tomaba parte de los ritos y ceremonia de la sinagoga este gentil que todavía no había creído en el judaísmo, no se había hecho judío, por decirlo de esta manera. Así que los sábados los dedicaba a esto y el resto de la semana ¿a qué cosa? O sea que estaba metido de lleno en el ministerio, porque antes solía hacerlo solamente los sábados y el resto de la semana trabajaba para ganarse la vida, pero para su sustento. Pero aquí no solamente está aprovechando el sábado porque dice, no puedo estar quieto y trabajando y dejando que estos idólatras se vayan al infierno. Así que el resto de la semana lo voy a usar para testificar, para evangelizar, para que la gente conozca de Cristo. Una pregunta para nosotros: ¿cómo interactuamos con los demás, con otras personas? ¿Nos proponemos por lo menos testificarle a alguien diariamente? ¿O es a la larga cuando se nos presente la oportunidad? 18. Y algunos filósofos, esto quiere decir, del griego se puede traducir intelectuales metafísicos, y voy a hablar de qué significa esto. Así que, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, desglosemos aquí brevemente esto. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Qué creían estas personas? Ellos creían que todo sucede al azar. Todo acaba en la muerte. De ahí ya nadie pasa y no hay nada más después de esto. Entonces, por lo consiguiente, no creían que había resurrección. También creían que los dioses vivían en otro planeta, en otro extremo o en otro plano, por decirlo de esta manera, y que no se preocupaban por el mundo que habían creado. Y también creían que el fin principal por el cual el humano existía era simplemente para deleitarse y tener el placer, pero no era, ellos tenían supuestamente un placer supremo, no el placer animal y humano o material de gozar de las cosas de esta vida. Entonces, esto es lo que creían, en pocas palabras, ¿quiénes? Los epicúreos. Y los otros mencionados aquí, ¿quiénes son? Los estoicos. ¿Qué creían ellos? ¿De qué se trataban? Para ellos, todo es Dios. Todo lo que existe, la materia, lo que vemos, el palo, la piedra, tú, yo, los animales, todo es Dios. Y también creían que Dios, entre comillas,
Es un espíritu de fuego que había perdido su identidad y la había perdido en la materia y un poquito de esta. Y que esta estaba en todo. Entonces, en parte como que quieren tener razón porque encontraban como que la huella de algo, de un denominador común, supuestamente ellos, ¿verdad? Pero que esta poquito de poder o de energía estaba en todo. Entonces, esto es lo que le daba la vida a los humanos, a los animales, a la vegetación, a todo esto. Una chispita del espíritu que se le había ahí perdido al Dios. Y esto es lo que moraba en ellos. Pero también creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. ¿De cuál? De Zeus o de cualquiera de ellos, ¿verdad? Y que lo que sucede, pues eso es lo que tenía que suceder y hay que aceptarlo tal y cual. También ellos creían en ciclos. Y ¿sabe qué? Todo tiene su ciclo en este mundo. Todo se desintegra y tiene que renovarse. Y aún la materia en sí, si usted tiene un palo y lo corta en leña, pues ya es otro tipo de materia. La quema, se convierte en ceniza, otro tipo de materia. La usa para sus plantas, se reinserta allí. Entonces todo se desintegra, pero luego todo en este ciclo continúa. Entonces, ¿cuáles son las dos populares filosofías de este tiempo? Los epicúreos y los estoicos. Pero son huecas. Son las de este tiempo y también de este tiempo, y le voy a decir por qué. A los epicúreos, al epicureanismo también se le conocía como el materialista ateo. Entonces vamos a hablar de ellos enseguida, pero el estoicismo, se les conocía por sus escuelas célebres de panteístas severos y altivos, arrogantes, que yo lo sé todo, tú chusma, ¿qué me puedes enseñar a mí? Entonces en este tiempo era popular el politeísmo. Poli significa ¿qué cosa? Muchos. Teísmo, dioses. Así que la creencia en múltiples dioses, esto era común. Y esta ciudad es la que más tenía. Pero ¿qué dice que hacían estos con Pablo? De acuerdo ahí en nuestro versículo 18. Ellos disputaban. Él discutía. ¿Y cuál es la diferencia? Discutir, les dije que es llegar a conclusiones, dialogar, razonar. Pero aquí estos no dialogaban, sino que disputaban. Y esta es otra palabra griega, símbolo es la palabra griega, y es una compuesta también. Y esto prácticamente es de que símbolo, ahí usted escucha la palabra balo, ball en inglés, ahí se agarra la palabra ball, balón es donde agarramos el balón, la pelota, le tiraban la bola en el sentido de palabreo, de palabras, pero preguntando sin llegar a una conclusión. O sea que es un diálogo preguntando sin conclusión. El anterior es un diálogo llegando a una conclusión más concreta. Así que los filósofos aquí van a acusar a Pablo de un palabrero, que le voy a dar las definiciones, charlatán, de querer infiltrarles nuevos dioses, nuevas ideas. Porque ¿cuál es una de las preguntas que ellos hacían aquí? ¿Qué querrá decir este palabrero? En otras palabras, ¿de qué habla este charlatán? Porque no entendemos y no llegamos a conclusiones. Literalmente, esta frase, esta palabra en el griego, están diciendo, parece un pájaro carroñero. Este pájaro que recoge desperdicios. También así le llamaban a los vendedores en el mercado, que encontraban por ahí una basura, un desperdicio, algo que alguien había tirado, y era como los que, tamales, queso, o sea que no es lo que vendían, ¿verdad? Pero que gritan en el mercado vendiendo sus cosas, pero recogían y recolectaban basura, y lo hacían pasar como, nuevecito, extra, acaba de salir del horno, cómprenlo, pero por ahí se lo había encontrado en la basura y eran buenos vendedores. Así que
Este hombre vende retazos de doctrina de aquí, de allá, y los mezcla y nos los está queriendo hacer pasar como algo nuevo. Palabrero, esa es la palabra ahí. Sperelongos es la palabra en el griego. Charlatán. También se puede traducir coleccionista de chismes, de información falsa. Porque agarró un poquito de acá y lo puso junto y nos lo vende como nuevo. Se cree un pseudo intelectual, o sea que se cree intelectual, pero no lo es. Es un intelectual frívolo. Y lo acusan de esto prácticamente con esta pregunta. Este charlatán, ¿de qué nos estará hablando? Aquí esto nos suena parecido, pero esto no, entonces ha mezclado un montón. Pero ellos se creían que tenían toda la sabiduría, el conocimiento. Pero trágicamente aquí los superintelectuales, los filósofos, no reconocieron la verdad. Pero a Pablo le dice, nos vende algo como estas ideas como nuevo. Es más, nos está vendiendo la idea de dos dioses nuevos. Nosotros los conocemos todos, hasta tenemos un altar aquí. Bueno, vamos a llegar a esto, ¿verdad? Porque nos vende a Jesús y la resurrección. Hermano Anastasio, la palabra en el griego resurrección es Anastasia. Anastasio, su nombre significa resurrección. Entonces, pensaban que nos vende a Jesús y a Anastasia. Es la palabra resurrección, es en el sentido femenino. Entonces, por eso el hermano Anastasio, significa resurrección, ¿verdad? Pero nos vende dos dioses nuevos. Ya tenemos a todos y tenemos aquí el del altar por si las moscas del Dios desconocido. O nos vende a Yahweh y a Jesús, o a Jesús y la resurrección. O sea que no entendemos qué es lo que... Pero, ¿por qué habla de la resurrección? Nosotros no creemos en la resurrección. Y el griego creía en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo físico. Entonces, ambos, el estoicismo y el epicureanismo, eran contrarios al evangelio. Pero los dos principios dominantes de los epicúreos y de los estoicos, para ellos era el placer y el orgullo. A mí nadie me enseña, ya lo conozco todo. Y si existo para mi placer. Pero la realidad era esta, que acusaron a Pablo de este vendedor del mercado de desperdicios, o este pájaro que recolecciona retazos o desperdicios, pero eran ellos los que habían adulterado la verdad con ideas inferiores, haciéndolas pasar como lo nuevo y lo más reciente, porque vamos a hablar de esto más tarde. Más tarde, después de aquí, Pablo va a salir para Corinto. Y en su carta a los Corintios, en el capítulo 1, en la primera carta, en el verso 20, él está recordando esta situación aquí. Y les pregunta a los griegos de Corinto, porque no están muy lejos de Atenas, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el investigador de las cosas de este mundo? ¿No convirtió Dios en necedad la sabiduría del mundo? ¿Y por qué el mundo mediante la sabiduría no conoció a Dios o la sabiduría de Dios? Quiso Dios por la necedad del mensaje, de la predicación, salvar a los que tienen fe. Así que hasta el momento, hermanos, por una parte tenemos al judío pidiendo señales. Y los griegos, por otra parte, ¿qué están haciendo? Buscando sabiduría. Pero Pablo les dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los que hemos sido llamados, tanto judío como griego, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es lo que les dice ahí en Primera de Corintios. Pero continuemos ahí en el verso 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Qué era el Areópago? Bueno, esta era una colina, pero no, aparte de ser una colina, era la colina de Ares. ¿Quién era Ares? El dios griego de la guerra. El romano
le nombraba a este dios Marte. Entonces tenía diferentes nombres y vamos a hablar un poquito de esto más tarde. Entonces en este caso es el nombre de la colina, es el nombre del edificio y también es el nombre del tribunal que se sentaba, que se reunía en este lugar. Era compuesto aproximadamente de unos 30 miembros. Y lo que ellos hacían es que se sentaban a juzgar los temas, también supuestamente la moralidad de la gente pública. Y supuestamente era un foro abierto para diálogo, para debate. Y prácticamente estaba localizado al sudoeste del Partenón, en la Acrópolis, que por cierto, si usted busca estos nombres, todavía hay ahí retazos de estos lugares. Pero lo que están diciendo es esto, estos filósofos: tus dioses no nos interesan. Lo que nos interesa más es tu enseñanza. Pero bueno, ¿cómo está la cosa? Explícanos tu palabrero, porque no lo entendemos. Supuestamente nosotros somos los que conocemos todo, pero algunas cosas nos suenan parecidas, pero otras nos suenan muy raras. Y queremos saber lo que estas cosas raras, diferentes, extrañas, vamos a hablar de esto, a nuestros oídos. O sea que lo que más nos gusta es la novedad y queremos escuchar esta novedad. Y Pablo va a enseñar que del Dios creador ante este tribunal, y aquí donde está enseñando, tú podías ver prácticamente todos los dioses de ellos, de esta colina. Verso 20. ¿Qué dicen? Puesto traes a nuestros oídos cosas que extrañas, y vamos a hablar de esta palabra. Queremos pues saber qué quiere decir esto, lo extraño. La palabra en el griego es xnenizo. ¿Qué significa esto? Bueno, nos sorprenden estas cosas. ¿Por qué nos sorprenden? Porque supuestamente nuestra escuela es la más famosa del mundo en todas las enseñanzas y supuestamente lo conocemos todo intelectualmente, y esto jamás lo hemos escuchado nosotros. Nos sorprende tanto tu visita como extranjero, pero tu enseñanza es extraña, extranjera. Esta palabra es negativa y positiva también, porque algo que es extraño para usted es desconocido. Pero cuando usted extraña a una persona, ¿por qué? Porque ya lo conoce, pero ha estado lejos de usted, no ha habido comunicación o etcétera. Entonces te extraño, decimos, ¿verdad? Pero cuando algo es raro, decimos, eso qué extraño es. Este es el mismo juego de palabra aquí. Tu enseñanza nos sorprende, tu visita nos sorprende como extranjero, y tu enseñanza pues es rara. Y ya que nosotros todo lo escudriñamos y no hemos visto esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué cosa, en decir o en oír algo nuevo. Aquí literalmente nuevo y diferente, o sea, novedoso. No les gustaba lo rancio, eso ya lo escuchamos, ya lo sabemos. Lo rezagado, nos da asco, no nos gusta. Los retazos, peor. Les gustaba, en otras palabras, el chisme, lo jugoso, lo más novedoso, lo nuevo. Entonces, y esta descripción de los atenienses estaba muy atestiguada por sus propios poetas, filósofos, escritores, los más intelectuales. Que por cierto, esto descendía allá de los tiempos de Plato, Sócrates. Ustedes han escuchado a estos gran pensadores supuestamente, ¿verdad? Es más, Alejandro el Magno había tenido a uno de estos grandes pensadores como su estudiante, había sido el tutor de él. Pero bueno, no quiero salirme tanto aquí. Pero entonces aquí hay un contraste. Cuando Pablo iba a los judíos y al judaizante especialmente, ellos querían detener y aplacarlo y eliminarlo y borrarlo del mapa, los que no creían. Pero aquí, en contraste al judío, estos griegos
están interesados en conocer esa enseñanza exótica de otro mundo, por decirlo de esta manera, en lugar de combatirla, pelearla y deshacerla. Pero no es porque realmente querían conocerla, ¿tiene sentido? Sino que simplemente les gustaba escuchar lo más nuevo, simplemente por escucharlo. No tengo que hacer nada, no me está pidiendo una acción, aunque lo pedía esto nuevo. Así que la realidad nuevamente es que ellos eran los recolectores de retazos. Pero hoy, hermanos, sigue siendo igual. Hoy esta palabra se les nombra así a las personas, sincretismo. Tienen sus creencias, pero agarran un poquito de acá y le añaden a lo que creen. Y esto me gusta y pues también lo creo yo. Y es una contradicción. Pero pintemos el cuadro nuevamente. En este extremo voy a poner aquí al judaizante, celoso por su creencia, por sus ritos, su ego también, su tradición. Ahí está. Pero al centro, ¿quién está? Su rito, su ego, su tradición, no Cristo, ¿verdad? Luego, después del judaizante, está el judío. El judío, prácticamente, ¿en qué se enfocaba? Ya conocía la Biblia, al igual que el otro, pero no había habido transformación en la vida del judío. Luego, entonces, el más, bueno, voy a usar una palabra más al rato para estos, los judaizantes, a este extremo. Luego el judío, entre comillas, normal. Luego estaba el prosélito. ¿Quién era un prosélito? ¿Quién me ayuda? Se había convertido al judaísmo. Se había convertido al judaísmo, siendo gentil, griego, de cualquier otra nacionalidad, ¿verdad? Pero ¿qué hacía? Había adoptado las costumbres, los ritos del judío, ¿verdad? Y luego estaba el gentil, por decirlo de esta manera, común y corriente, que no conocía de Dios. Quizás pudiese decir, no tengo ídolos. Pero ahora nos encontramos con gentiles, griegos, sabios en su propia opinión, que están al otro extremo del judaizante. ¿Y quién está al centro de esto? Son religiosos, son idólatras, pero también, al igual que el judaizante, su egoísmo está al centro, su conocimiento, sus ritos, etc. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces, ¿qué sintió Pablo? Bueno, está viendo que la ciudad está llena de idolatría. Todavía en este momento aquí los romanos habían convertido a Grecia en un territorio romano. Esto había sucedido 146 años antes de Jesucristo, que ya estaba esto. Pero por su pasado glorioso, Roma había permitido que Atenas permaneciera en pie como una ciudad libre y federal. Pero en su libertad adoraba a todos estos dioses. Y vamos a hacer una comparación. El griego tenía sus dioses, pero el romano tenía los mismos dioses y les daba simplemente otro nombre. Pero muchos de los griegos realmente adoptaron dioses de otras tierras paganas, pero decían, estos son nuestros dioses. Así que Pablo sintió indignación por la idolatría. Como judío, él hubiese sentido que estos ídolos eran blasfemias, pero como cristiano, como discípulo del Señor, lo que le causó fue un dolor en su corazón, ver tanta fe puesta en ídolos inútiles. Aquí a los griegos Pablo no va a comenzar citándoles el Antiguo Testamento como lo hacía con los judíos, porque ellos ya lo conocían. Estos no conocen el Antiguo Testamento, no conocen la palabra del Señor. Pero les va a pintar un cuadro del Dios creador, comenzando allí, para que ellos, y va a usar ejemplos que ellos entienden y prácticas que ellos tienen para que les tenga sentido en sus mentes. Al igual usted y yo, hermanos, podemos utilizar lo que conocemos de las otras personas para traerlos donde se encuentran y traerlos a los pies de Jesucristo y entiendan. No comencemos atacándoles, no comencemos citándoles desde un inicio pasajes bíblicos si no conocemos dónde se encuentran bíblicamente. Usemos la Biblia, sí, Pablo la va a usar, pero no como lo hacía con los judíos.
Y les dice aquí, ¿cómo les nombró él? Parece que es un ataque, ¿verdad? Religiosos. Y realmente por el contexto aquí, se puede tradúcelo como tú quieres en tu mente, se puede decir. Pero veo que son devotos a sus ídolos, pero negativamente se puede traducir, veo que son muy supersticiosos. Entonces, ¿cómo lo dijo? No sé. Pero lo que sí sé es esto, cuando lo leo en el griego, está diciendo, veo que son más religiosos o más supersticiosos de lo ordinario, más de lo que yo me pude imaginar y supuse. O sea que son extremadamente idólatras o fanáticos apasionados. Se le puede también ahí traducir. Más religiosos de lo ordinario, lo diríamos extremadamente temerosos de Dios, si se dice para un verdadero discípulo del Señor. Y si se usa negativamente, pues ahí fanático, apasionado de tu ídolo, de tu Dios, de lo que sea. Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pero ¿qué les está diciendo Pablo con esto? A pesar de ustedes jactarse de su religiosidad, ustedes realmente ignoran al verdadero Dios. Tienen un altar para todo Dios que ustedes conocen, pero sí, tienen también por si las moscas se les pasó uno, aunque ustedes supuestamente creen que no. Erigieron un altar al que pudiese escapárseles. De él, de aquel, no de del Dios que ustedes pretenden adorar sin conocerlo. Y no es como ustedes le adoran que él debe adorársele. Yo vengo a hablarles del supremo creador Dios sobre todo. O sea que ustedes pretenden adorar a ese Dios sin conocerle, pero no lo están adorando correctamente y no es quien ustedes piensan que él es. Es lo que les está diciendo. O sea que Pablo no está aprobando del altar ni del título del Dios no conocido, de su ídolo, sino que usó la inscripción y la idea de que estaban en oscuras en cuanto al Dios desconocido, del Dios creador. O sea que de ahí fue donde él partió para hablarles del Dios creador, de Yahweh, de Jehová, para introducirlos a esto. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió en este tiempo? 600 años atrás, en esta cumbre o en esta ciudad, en Atenas, aparte, ya les dije que Artajerjes había quemado la ciudad, pero había también sucedido un catástrofe tras otro. Entonces hubo un tiempo que esta ciudad prácticamente sufría de una situación terrible, de una peste terrible, y que hicieron todo intento para aplacar al Dios que estaba ocasionando esto, pero no sabían cuál Dios de tantos que tenían. Entonces uno de sus sabios poetas, un cretense que se llama Epiménides, por ahí lo menciona la Biblia, y tenían muchos, este es uno de ellos. Él hizo una sugerencia: vamos a llevar un rebaño de ovejitas aquí a esta cúspide donde está el Areópago, en esta cumbre, y vamos a soltarlas. Y la ovejita donde se acueste o donde se eche, vamos a sacrificarla al Dios más cercano o al altar más cercano. Pero hubo un problema, que casi siempre había una ovejita que se echaba ahí cerca de un altar de uno de sus dioses, y esto no aplacaba la peste. Pero ¿y qué de la ovejita que se echó donde no había ningún altar? Pues ¿sabes qué? Vamos a construir un altar aquí y sacrificarla al Dios no conocido en esta colina, en este Areópago, cerca de este lugar. Pero de ahí surge, es lo que dice la leyenda de los griegos, al altar al Dios desconocido. ¿Se acuerdan que algo similar sucedió cuando Jonás iba huyendo del Señor y que desesperados todos, ¿qué comenzaron a hacer? Cada uno. Y a Jonás, y tú, dormilón, despiértate. También clama al tuyo por si ¿sabes qué?
es mi culpa, es por mí, Dios. La solución está aquí. ¿Soy desobediente? Bueno, no les dijo así, les dijo, yo sirvo al Dios verdadero, que no lo estaba sirviendo en ese momento, ¿verdad? Échenme al mar y todo se va a calmar. Prácticamente muy similar aquí, ellos tenían esto. Pero ¿qué sucede, hermanos? El ateo hoy en día tampoco tiene una base sólida en sus fundamentos. Sus ideas, su ideología, todo es contraproducente, son inconsistentes, se contradicen. El ateo invierte su vida, escúcheme, alegando sobre alguien, según ellos, que no existe. O sea que el ateo te va a pelear que Dios no existe. Pero ¿por qué me quieres convencer de que Dios no existe? O sea que ¿quién es el loco? Si me estás convenciendo de que algo no existe o alguien no existe y vas a invertir toda tu vida, pues Pero aquí está también una ironía. Adora toda clase de ídolo o de Dios, pero excluye a Yahweh, al Creador. E incluye al Dios desconocido, aquí el griego por lo menos, ¿verdad? También voy a hablar de esto en cuanto al ateo en un segundo. Pero el problema aquí no es solo el Dios desconocido, sino que ignoran al verdadero Dios y ignoran cómo adorar al verdadero Dios. Pero según ellos lo están adorando a su manera. Así que en la ciudad de los amantes de la sabiduría, Pablo le puso el foco, iluminó ahí que son ignorantes. Se creen la gran cosa, pero ignoran lo más importante. Y les está diciendo, sí hay un Dios desconocido para ustedes, pero no es como ustedes piensan que es. Yo les hablo de aquel, de Él, Yahweh, que por cierto, Él, ¿qué significa, hermanos? Él, ¿verdad? Elohim, El Shaddai, el gran yo soy, etc. No de ese o eso, lo que ustedes hacen, les voy a decir quién Él es y cómo se le debe adorar, lo que Él merece, lo que ustedes ignoran, les voy a decir. Aunque lo pretenden conocer todo. ¿Habrá gente hoy en día, sí, hermanos, que dice creer en Dios, pero no le conoce? Dice adorar a Dios, pero a su manera. Otros se harán llamar cristianos, pero no saben ni lo que creen. Usted y yo como discípulo, como seguidor del Señor, debemos proclamar a Dios, pero al verdadero, y dejar en claro que adoramos al que lo hizo todo, y que mandó a su Hijo a nacer y morir en una cruz, pero que resucitó al tercer día y que está vivo hoy en día. Así que Pablo les dice, Dios, creador y sustentador de todas las cosas, no solamente de todas las cosas de ustedes, también como hombres, puede ser conocido por el hombre, pero el hombre no le ha conocido. ¿Por qué? Porque está adorando la materia, todo lo creado. Las estatuas de oro, de plata, de piedra, etc. En Juan 4:22 vemos que una cita que nos dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Regrese ahí conmigo a Hechos 14, no los he hecho caminar hoy, ¿verdad? Hechos 14:15. Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Quién? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. El 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Su adoración del Dios no conocido los dilata, les está diciendo Pablo. No están seguros de qué adoran, ni a quién adoran, ni cómo adorarlo, pero les estoy contando de este verdadero Dios. Mire el 24 ahí, del 17. El Dios que hizo el mundo, ¿y qué más? Y todas las cosas que en él hay. Entre comillas, usted puede poner toda la materia. Siendo el Señor
del cielo, entre comillas usted puede poner el espacio, y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les está diciendo, Él es eterno, entre comillas usted puede poner tiempo allí. O sea que aquí Pablo no comenzó citándoles citas del Antiguo Testamento, como ya mencionamos, pero está contrastando la verdad con lo que era familiar para ellos. Según lo que ellos conocían era la verdad, pero les está diciendo, mira, esta es la verdad. Y para poder citar verdad, hermano, usted tiene que conocer la diferencia entre la verdad y la mentira, para poder distinguir lo uno de los otros. Pero ¿sabe qué? También podemos nosotros invertir nuestra vida completa a discutir con el ateo, o podemos invertir nuestra vida llevándole el evangelio a aquella persona que nunca lo ha escuchado. Más tarde vamos a encontrar iglesias en Grecia, como en Corintios, no muy lejos de aquí. Pero lamentablemente muchos atenienses optaron por permanecer en su sabiduría humana, en su idolatría, como muchos hoy en día. Yo nací aquí en esta y aquí me voy a quedar. ¿Saben que uno de los dioses más famosos que Atenas tenía? Ustedes deben conocer a este dios, pero no lo conocen como Dios, porque para ustedes es una marca simplemente. Es más, muchos de nuestros jóvenes la utilizan. ¿Usted conoce la marca Nike? La flechita está así. Sí. Ese es un dios griego. En el griego significa victoria. Las Olimpiadas que nacieron otra vez en estas zonas o revivieron en estas zonas, esta era una de las diosas de Atenas, Nike. Y los romanos la conocían como la Virgen Victoria. ¿Por qué? Porque era la que te daba la victoria en las Olimpiadas, el gane. Por eso los zapatos para correr rápido y Nike, ¿verdad? La marca. Pero hoy, pues, para nosotros no tiene ese significado, ¿verdad? Es más, había uno de los filósofos de ellos, Petronio se llamaba, fue un escritor contemporáneo también, el de la corte de Nerón, y dice satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que hallar a un hombre. Pero lamentablemente no encontraron al verdadero Dios entre tantos dioses que tenían. ¿Por qué? Porque lo estaban buscando entre la materia, en los lugares equivocados, en lo creado, y no lo buscaban como el creador. Pero no me voy a salir mucho porque no les quiero robar el tiempo. Hoy en día también gastamos nuestro tiempo en tantas cosas. Ya les dije anteriormente que Alejandro el Grande, el Magno, la parte del motivo que él, bueno, el papá también, pero que él conquistó los lugares que él conquistó, no fue a través de la espada necesariamente en todo lugar. Fue a través del entretenimiento, entre la diversión, el pasar las Olimpiadas, a través de la información. Aquí estaban las sedes de las universidades más famosas. Pero tan cerca Dios estaba de ellos, pero lo buscaban en los lugares equivocados. Y hoy la gente hace lo mismo, en lo creado, y no lo buscan en el plano que él está. Y vamos a hablar de esto. Pero Pablo aquí lamentaba que las obras maestras del arte humano eran repugnantes, puestas por el mismo hombre, entre el hombre y Dios. O sea que se ataban tanto a sus dioses, y según ellos buscando el conocimiento y buscando a Dios, pero fallaban completamente en encontrar a Dios. Los grandes filósofos de Grecia no podían concebir en sus mentes la distinción entre Dios y el universo. El ateo de hoy dice, no me puedo tragar tu mentira de que un Dios nos creó. Pero ¿sabe cuál se tragan? Se tragan la idea de que el mismo universo los hizo a ellos. No se pueden tragar la idea que exista un Dios eterno, pero dicen el universo es eterno. O sea, y los filósofos de este tiempo muy igual, muy similar. Verso 25. O sea que Dios no es como ustedes lo piensan, dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo.
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que Él es la fuente de todo. Él es el dador de la vida y del aliento. Por lo consiguiente, no necesita nada. ¿Se acuerdan cómo se dice allá en Primera de Crónicas 29:14? Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, ese es el punto culminante del teísmo puro. Todo proviene de Dios, nosotros, Él nos hizo todo lo que hizo y hay que adorar al proveedor, no la provisión. Hay que estar agradecidos por la provisión, pero adoremos al proveedor, no la provisión, no lo creado. Entonces Pablo les está diciendo, no solo ignoran que Él lo hizo todo, eso fue lo que les dijo en el verso anterior, también ignoran dónde mora, en el verso 24, ignoran cómo debe adorarse, les va a decir del 25 al 27, ignoran cómo se debe pensarse sobre Él o representarlo, les va a decir en los versos 28 y 29. En otras palabras, toda su religiosidad está equivocada, errada, excepto su media admisión involuntaria de que no lo conocen todo, o sea que al Dios desconocido. Allá en Hechos 7:48, ¿qué nos dice? Mire, algo muy similar. Hechos 7:48. Ya pasamos por ahí, ¿verdad? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Se acuerdan que dice Génesis 1? En el principio creó Dios, ¿qué cosa? En otras palabras, lo creó todo de la nada. El ateo de hoy, no te acepto que un creador lo haya creado todo. Pero ¿de dónde vino todo? De la nada. O sea que tú viniste de una ameba, de un microbio, y ese microbio de otro, y ese de otro, y ese de otro, y ese de otro. Y ese de la nada. ¿Pero no aceptas que Dios lo creó de la nada todo? No, es imposible. O sea que se autocreó el universo de la nada. Sí, te acepto eso. Eso es lo que creen, ¿verdad? Pero Isaías dijo así en el 42:5, así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Verso 26 del 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, de una sangre, de un origen, hizo las naciones. Allá de Deuteronomio 32:8 nos lo dice. O sea que Pablo está enseñando que de Adán, el primer hombre creado, que también a través de él entró el pecado y la muerte, Romanos 5 nos lo recalca y 1 de Corintios 15 también. Pero el control de la historia humana está opuesta a la filosofía epicúrea. Ellos se jactaban, por cierto, que se creían superiores por su intelectualidad, su habilidad, agilidad mental y física, otra vez, las olimpiadas en estas zonas, pero creían que su propio suelo los había producido. Pero no aceptan de que un Dios te creó del polvo de la tierra. No, nosotros somos producto de nuestra propia tierra. Aquí de esto nos produjo a nosotros. El judío también se creía la mamacita de Tarzán. Nosotros somos la niña Él nos ama a nosotros, no importa lo que hagamos. Pero lo que Pablo le está diciendo, todos provenimos de Adán y Eva, ya en Génesis 3:20, y después de los hijos de Noé, donde nacen todas las naciones, que nos dice Génesis 9:19. Pero Malaquías dice, no nos ha creado a todos un solo Dios, en el Malaquías 2:10. Así que ninguna raza o nación tiene el derecho para despreciar a otra raza de que nuestra raza es mejor que la tuya y tú no mereces. No. Les está diciendo, aquí todos procedemos del mismo lugar. Pedro lo dijo de esta manera, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame, ¿cómo? Común o
inmundo, ¿verdad? O sea que él, cuando el Señor le revela ahí a través de la sábana, ¿se acuerdan? Levanta, no llames a ninguna cosa. Entonces, aunque solamente hay una sola raza que Dios ha creado, aquí está la diferencia. Hay dos categorías de humanos. ¿En qué sentido? El creyente salvo y el increyente no salvo. ¿En cuál equipo se encuentra usted, hermano, hermana? Espero que en el creyente. Y espero que en el creyente activo, laborando para el Señor. Así que no tenemos tiempo para ir a ver otros versos, pero vamos a continuar ahí en el 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea que Dios, en otras palabras, dejó su huella en toda la creación, en el tiempo, espacio y materia, para que le busquen. Si es que en alguna manera palpando, como quien anda a tientas en la oscuridad, le hallen. Un astrofísico, creo que fue la hermana Elizabeth que me envió este video de este astrofísico, que da un ejemplo y tiene así una como caricatura de un hombre y una mujer en papel y los pone en una mesa. Aquí está la esposa, aquí está el esposo y la esposa. Entonces, en esta dimensión, tú puedes ver hacia acá, pero es una dimensión doble simplemente. Nosotros vivimos en una dimensión donde podemos ver no solamente 3D y 4D, sino que, y hay tecnología ahora que te permite ver más allá, pero tú buscas, por decirlo así, horizontalmente, y la Biblia nos dice que Dios está tan cerca de nosotros, pero estamos buscando a tientas hacia sí, que lo estamos buscando en los lugares erróneos. No está lejos, no hallamos a Dios, porque buscamos salvación en otras cosas, en los ídolos, o no se puede hallar a Dios ni su salvación fuera de la provisión que Él ya ha provisto. Él no es el que está distante. Nosotros estamos distantes buscándolo en todo, menos en donde debemos estarlo buscando. Pablo a los Romanos le dijo en el capítulo 1, versos 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 28. Les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que la existencia de ustedes como atenienses no es de Zeus, ni del suelo propio de ustedes, como dicen, sino que, y aquí Pablo otra vez les está citando a sus poetas, filósofos de su tiempo. Aratos era uno de ellos, Cleantes era otro, Epiménides era el otro, el cretense que Tito 1:12 nos menciona. Pero les dice, varios de sus sabios, varios de sus autores paganos han dicho cosas que realmente se le deben atribuir a Dios, pero ustedes se las han atribuido al Dios desconocido, a sus otros dioses. Le pertenece a Dios. Y aquí está algo muy interesante que les está diciendo realmente. El trino Dios, el creador del universo, escúchenme aquí porque está interesante. Él no está limitado ni es afectado por el tiempo, espacio, ni la materia, ya que Él es el creador de estas tres cosas. El trino Dios, ayúdenme, en Génesis 1:1, ya lo mencionamos, en el principio. ¿Ahí qué hay? Tiempo. Entonces, Elohim creó el tiempo. ¿Y qué más dice? Creó los cielos. ¿Qué hay ahí? Espacio. Y la tierra. ¿Qué hay ahí? Materia. Y luego dice que todo estaba desordenado y
y vacío, en el sentido sin orden. Él comenzó a ordenar las cosas, ¿verdad? De la materia que Él creó. Pero el creador, el Dios creador, tiene que tener la habilidad de crear estas tres cosas, porque les está diciendo porque si crea materia y no hay espacio, ¿dónde la pone? Pero si tiene espacio y materia y no tiene tiempo, ¿cuándo la pone? Pero si bueno, si tiene espacio y materia, ¿cuál falta? El tiempo ya lo dijimos, ¿verdad? Eran tres, ¿cuál es la otra? Espacio, tiempo, espacio y materia. Entonces, pero si hay espacio y tiempo y no hay materia, todo permanece vacío, como dice el versículo 2 de Génesis, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que las tres son interdependientes la una de la otra, interconectadas y coexistentes. Pero aquí está el otro detalle. El Trino Dios creó estas tres cosas: el tiempo, el espacio y la materia. Pero las tres cosas que Él creó también son trinas. ¿En qué sentido? El tiempo es trino. ¿Por qué? El tiempo es pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo bonito de esto? Que Dios siempre ha existido y Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que creó todo tiene que existir fuera del tiempo, porque si está dentro del tiempo, no puede ser Dios porque fue creado, ¿verdad? Entonces, si Él existió, creó el tiempo, el espacio. El espacio es trino. ¿Por qué? Se puede medir en su altura, en su longitud y en su profundidad o anchura. Entonces es trino. La materia es trina. ¿En qué sentido? Lo material puede existir en sólido, en líquido y en gaseoso, en gases. Trino. Todo lo creado está en... Y hay nombres para las cosas que se encuentran en transición de una a la otra, de lo que se está derritiendo, por ejemplo, el hielo también puede existir en los diferentes, pero lo bonito otra vez que Él es el trino de todo esto. Y ustedes están adorando todo lo que está dentro del tiempo, de la materia y el espacio. Y si está dentro, no puede ser un Dios verdadero. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o sea, material, o plata o piedra, escultura de arte, o sea, hecho de un hombre, y de imaginación de hombres. O sea que no puede ser que la divinidad creadora de toda la materia sea semejante a la materia misma, al oro, la plata, la piedra, escultura de artificio o invento de hombre. Pero el ateo te dice, Dios es la imaginación del hombre. O sea que el hombre inventó a Dios como muleta por temor a morir, que era uno de los ateos que le mencioné y les compartí por ahí, creo que el enlace. Ya se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me recuerda? El caso de Cristo, el investigador ateo. What was the name of the investigator? Se me fue el nombre. Bueno, Lee creo que era. No, Bruce Lee no. Era Lee Strobel. Lee Strobel, gracias hermana. Lee Strobel, que él quería probar de que Dios no existía, pero hizo las preguntas a todo mundo y estudió la historia y se convirtió en uno de estos que representa ahora al cristianismo. Pero su materia, Dios es como conocimiento, les está diciendo Pablo, les ha fallado. Y por eso es que también erigieron este altar al Dios desconocido. ¿No entienden esto? Que todo lo que hicieron no aplacó la situación y no se trataba de eso, sino que ustedes los inteligentes ya no pueden continuar pretendiendo que esta materia es su Dios y que tampoco es un retrato de lo que Dios es, el verdadero Dios, ni un retrato de la fidelidad de Dios. No es representativo del único y verdadero Dios, al que ustedes desconocen y que tampoco saben cómo representar al Dios invisible. Entonces, lamentablemente,
también en este siglo, bueno, y lo que sucedió en el siglo VIII, había un hombre, se me olvidó el nombre ya de él, pero fue parte del segundo concilio de Nicea. Y a ver cómo me viene el nombre, si me viene. Él dijo esto, que la imagen o retrato de Dios era un objeto tan digno de adoración como Dios mismo. O sea que tú puedes adorar a cualquier cosa que tú creas que es Dios, porque es como estar adorando a Dios mismo. ¿En qué quedamos ahí? Vamos de mal en peor, ¿verdad? Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, Dios ha tenido paciencia. Ya que ustedes no habían escuchado el Evangelio, ya que no habían escuchado la verdad, las buenas nuevas para conocer al único y verdadero Creador Dios, el sustentador de todo, pero ahora que lo han escuchado, si ustedes lo rechazan, que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz en su lugar para rescatarlos, resucitando, ustedes entonces quedan expuestos y condenados sin excusa, porque cuando se ha presentado el Evangelio, así que pasó por alto sin imponer castigo, permitiendo hasta la idolatría, teniéndoles paciencia. ¿Qué les dijo allá en el 14:16? Que ya lo leímos ese. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aún te ha permitido hasta que seas idólatra, teniéndote paciencia, que tú razones y digas, pues esto yo lo creé con mis propias manos, ¿por qué me arrodillo ante esto? ¿Por qué lo adoro? Pero ya el hermano Sergio nos mencionó hace rato varios dioses, ustedes los mencionaron también. ¿Cuáles fueron? El dinero, el trabajo, ¿cuáles fueron? El placer, ¿qué más dijeron? El tiempo, los deportes, el celular. O sea que el Señor hasta ahora había tolerado la idolatría por su ignorancia, ustedes creyéndose sabios, pero se acabó esto. ¿Por qué? Porque nos ha mandado a nosotros como misioneros a venir y pararnos ante ustedes y anunciarles las buenas nuevas. Aquí la palabra arrepentirse se usa igual que allá en Lucas, que es el doctor Lucas que está escribiendo, ¿verdad? En el 13:5 y en el 15:10. Y está usada en un sentido comprensivo de arrepentimiento para vida. ¿Por qué? ¿Por qué hago esa diferencia? Porque la especie de culto que todo ateniense hacía era simplemente precautoria. ¿En qué sentido? Para que los dioses no nos vuelvan a traer esta peste, o por si las moscas, para que esto no pase, o para mantener a la ciudad protegida. No era un arrepentimiento de mis pecados, de mi estilo de vida. Por eso aquí arrepentirse, todo lo que ellos hacen no es por arrepentimiento, sino era en altivez y egoísmo, etc. Pero, bueno, continuamos ahí en el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí hay otra ironía grande. Dios no solamente juzgará, no solo a este tribunal, a ustedes, a los que les estoy hablando, a los 30 de ustedes, sino que va a juzgar al Areópago, a la sede, a ustedes, pero a todo el mundo, a todo el mundo. Y ustedes, la ironía está aquí, que ustedes se sientan a juzgar aquí qué es verdad y qué es mentira, sin conocer lo que es verdad, y sin saber lo que es justicia realmente, lo que es justo y verdadero. Pero ustedes van a ser los juzgados, junto con todo el mundo. Vaya a una cita conmigo, no voy a correr mucho porque se nos está yendo el tiempo. Allá en Juan 5, 22 y 23, por favor. Juan 5, 22 y 23. Si me gana, me lo lee. Porque el Padre, ¿qué dice? Porque el Padre a nadie juzga. todo el juicio dio Al Hijo. para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Y quién lo designó, hermano?
Dios. Y aquí les está diciendo Pablo, ¿verdad? Ustedes se han autonombrado y designado como jueces, no conocen justicia. Según van a juzgar entre la verdad y la mentira, y van a concluir muchos de ustedes que lo que yo les estoy hablando es mentira. Y van a seguir en su verdad, entre comillas. Pero les digo aquí que ustedes van a ser juzgados y todo el mundo va a ser juzgado. Allá en Hechos 10:42 también algo similar, pero lo que les está diciendo también les dio fe a todos al resucitar a Jesús. O sea que esta es la evidencia más patente para la humanidad en general. La autoridad judicial de que el resucitado está revestido, se la dio el Padre a Jesús. Ustedes se dan autoridad a ustedes mismos diciendo esto es verdad y esto es mentira. Pero Dios no ha desentendido del mundo, no se ha desentendido del mundo, sino que hace como que disimula hasta el momento. ¿Por qué? Porque te ha tenido gracia y paciencia y misericordia, porque no habías escuchado la verdad. Pero ahora de escucharla, tienes que actuar, porque si no, vas a compadecer ante este juez y él te va a juzgar. Y aquí te estoy hablando, que creas y aceptes esta verdad. Pero la resurrección no se la pudieron tragar ellos. No podemos aceptar esto, que alguien resucite. Nadie. Pero para el cristiano, hermanos, ahí está el eje de todo lo que creemos. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 15? Si la resurrección no existe, hermanos, ¿quiénes somos nosotros entonces? Lo peor de lo peor, los más miserables, nos dice, ¿verdad? Ya en 15, 14 y 15 por ahí. Pero hermanos, Dios como creador de todo, no solamente puede amar a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy en Hebreos vimos, ¿verdad?, que aunque amó Dios al mundo y el sacrificio es para todos, no todos van a ser salvos, sino que muchos, nos menciona ahí, ¿verdad? Pero el creador de todo no solamente puede amar a todo, pero tiene la potestad de juzgar a todos. Y le dio esta autoridad a Dios Hijo para juzgar al mundo. Y va a juzgar al judío como al griego. El judío, bueno, el griego se sentía superior a todas las razas. A los demás les nombraba bárbaros. Nosotros somos los refinados, la élite, la crema, la nata. Pero el judío juzgaba al gentil, lo miraba como chusma también, al griego. Lo que Pablo está diciendo, Dios los va a juzgar a todos. No importa de dónde, porque todos procedimos de un lugar. Y más tarde Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2 del 1 al 2, les dice, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse una sola cosa, no saber nada entre vosotros. O sea que me pude haber puesto a estudiar toda la historia, que ya conocía aparte de esto que Gamaliel me enseñó, pero también estudié en una buena escuela, pero no fui así apantallándolos con conocimiento. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino una sola cosa, a una sola persona, a Jesucristo y a Él crucificado. Verso 32 de nuestro pasaje. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hicieron? Se burlaron. Y otros, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí hay una comparación y un contraste. Los judaizantes no pudieron refutar la enseñanza de Pablo. ¿Qué hacían? Lo perseguían y lo maltrataban. Aquí los filósofos, la crema de los más sabios, tampoco pudieron refutar la sabiduría y no recurrieron a violencia. ¿Qué recurrieron a ellos? A la burla, a reírse. Aunque aquí supuestamente es más intelectual la situación, ¿verdad? Pero aquí, en contraste en las sinagogas, Pablo fue tratado con más civismo externo, porque internamente la misma amenaza contra el cristianismo, el evangelio, es similar. Pero hermanos, los que se burlan del evangelio serán burlados en aquel día, en el sentido de que nunca os conocí. El que
le conoce, no será avergonzado, es la palabra, sino que... Y la Biblia también nos dice que la palabra del Señor no retornará vacía. Y el griego que creía que la muerte era la liberación del alma, de la cárcel del cuerpo, pues no creía en la resurrección, pero creía que por lo menos escapaba el alma. Entonces, usted y yo, hermanos, compartamos a Cristo, el Evangelio, aunque se rían de nosotros, se burlen. Ellos van a ser los que van a terminar en tragedia. Otros indagaron, es lo que está diciendo, dejando para mañana. ¿Sabes qué? Hoy no tengo el tiempo, pero me gustaría mañana. En los casos de ellos hay un caso que se encuentra que dicen, te escucharemos después. Y 100 años después no volvieron a escuchar ese caso. Hoy en día hay gente que deja para mañana el ir a la iglesia o el ir a los pies de Jesucristo, arrepentirse, cambiar su vida, pero ese mañana a veces nunca viene. ¿Por qué? Porque mueren o continúan en su estado. Pero hubo una tercera reacción. ¿Cuál fue la primera? Burla. Otros indagaron o lo dejaron para mañana. Y es lo mismo, la misma idea que usted y yo tenemos. Cuando, por ejemplo, en mi caso, si un niño quiere ir afuera a jugar y le digo al rato, como que le estoy diciendo, no, ahorita no. Y al rato viene y al rato, o mañana. Y es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Cuando sea viejo voy a venir a los pies, porque ahorita hay que deleitarse o sea que dejas para mañana, para otro día, lo que puedes resolver el día de hoy. Pero veamos lo que va a suceder aquí en los últimos versículos y concluimos. Otros van a creer, van a aceptar lo que Dios ofrece generosamente. Pero en el 33 estamos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero no salió antes de decirles prácticamente, Dios nos ha hecho, Él es el hacedor, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, y el que lo hizo todo no nos necesita. Les dijo, Dios es el Señor de todo, de la historia y de todo. Y Dios nos hizo a nosotros, el hombre, con libre albedrío y con este vacío de querer buscarle y adorarle a tientas como buscándole. Y 4 les dijo, los días de ir a tientas prácticamente de la ignorancia ha pasado. ¿Por qué? Porque aquí estamos predicándoles, evangelizándoles. Y les dice ahí en 5º lugar, el día del juicio se acerca. Y les dio una prueba en el punto 6 ahí, que la prueba de la soberanía de Cristo está en su resurrección. Él dijo ser el Cristo y resucitó, y no hay otro hombre que haya hecho esto. Así que no se trata de aceptar a un Dios desconocido, les está diciendo. Se trata de aceptar al Dios creador que mandó a su Hijo y al Cristo resucitado. Verso 34. Aquí está la tercera reacción. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Dionisio el Areopagita. Él se convirtió en acorde a la historia secular. No lo encontramos en la Biblia, pero él se convirtió en el obispo de la iglesia de este lugar. Y después de creer, después de ser discipulado. Él era parte de la aristocracia intelectual de Atenas o del tribunal, hay uno de los 30. Y la historia secular nos dice que como obispo, como un líder de la iglesia, murió como mártir. Lo cuenta la historia secular. Y que fue un obispo de la iglesia cristiana. De Dámaris no sabemos mucho, pero posiblemente fue ganada después del discurso, potencialmente como familia de Dionisio. Porque en estos tiempos ninguna mujer componía parte de los 30 del tribunal y no les era permitido estar en estos lugares. Entonces, posiblemente ganada, así como el carcelero, así como con la familia de Lidia, que los que creyeron lo compartieron con sus familiares. Porque nos dice estos 2 nombres y después, ¿y cuántos más? Y otros con ellos, ¿verdad? Pero aquí el ejemplo que quiere resaltar Lucas, escribiendo de esto de Pablo, es de que nuevamente el evangelio es para toda clase de persona
la condición que se encuentre judío o griego, idólatra o judaizante, hombre o mujer, libre o esclavo, etc. Pero más tarde, nuevamente, en 1 Corintios 2:6, Pablo dice, sin embargo, entre los ya perfectos, usamos un lenguaje de sabiduría, pero no de sabiduría. Eso se traduce filosofía ateniense metafísica, creyendo en lo creado de este mundo, ni de las fuerzas rectoras de este mundo que están en vías de perecer, sino un lenguaje de sabiduría de Dios en el misterio, lo que estaba oculta y que Dios destinó desde el principio para nuestra gloria, la que ninguna de las fuerzas rectoras de este mundo conoció. Les he traído el Evangelio, Pablo les dice. Continúen compartiendo el Evangelio. Y más tarde a las otras iglesias ahí les habla de estas vanas filosofías huecas que no tienen ningún fundamento sólido, en lo que los ateos han puesto su fe hoy en día. Nos dicen que nosotros los cristianos necesitamos unas muletas, la fe, para creer en cosas que no existen. Pero se autodestruyen porque ellos mismos tienen que depositar su fe en muchas cosas y la están depositando en todo lo creado, en la sabiduría y lenguaje de este mundo.